Capítulo 3: La filosofía de la liberación y la escuela de Frankfurt 1. Después de pensar sobre el tono de mi participación en este diálogo entre europeos y latinoamericanos en torno a la teoría crítica, he pensado que mi estrategia argumentativa debía tomar primeramente con seriedad los sujetos del diálogo y su locus enunciationis. ¿Quiénes somos y desde dónde hablamos? No es obvio ni habitual este tipo de diálogos, y menos simétricamente, es decir, entre filósofos situados en una comunidad de comunicación horizontal, que se respetan como iguales, entre colegas, y que sin embargo exigen ser reconocidos en su alteridad, por ello no exentos de cierta incomunicabilidad, inconmensurabilidad que puede producir malentendidos, pero igualmente aunados en una voluntad solidaria de intentar avanzar en una filosofía crítica con validez mundial, quizá por primera vez en la historia, ya que pienso es la tarea específica de la filosofía en este siglo XXI que se inicia, y, por ello, desde los excluidos del sistema global, los países periféricos, y dentro del orden de los estados particulares, las masas empobrecidas. 1. Los primeros contactos con la escuela de Frankfurt, la primera generación. Por mi parte, practico lo que hemos denominado filosofía de la liberación, que desde su origen mantuvo un diálogo constante con la teoría crítica. Los acontecimientos del 68 en París, Frankfurt o Berkeley no tuvieron el mismo sentido en América Latina, ni tampoco partieron del mismo contexto. 4. Paradójicamente, bajo dictaduras militares impuestas por el Pentágono y la doctrina de Henry Kissinger entre 1964 y 1984, las obras de Herbert Marcuse, en especial El hombre unidimensional, nos impactaban en una situación muy semejante al horror del totalitarismo dentro de cuyo ambiente nació la primera escuela de Frankfurt, la primera generación. La guerra sucia, un periodo aplicable a múltiples países, con miles de asesinados, torturados, desaparecidos. 5 duró casi 2 decenios, en Brasil, por ejemplo. Pero junto a Marcuse leíamos al martiniqués Frantz Fanon, con Los condenados de la tierra, ya que nuestra reflexión se situaba en la periferia poscolonial, desde el sur, y teniendo como referencia la ciencia social crítica, como la denominada teoría de la dependencia, que será después continuada con la teoría del sistema mundo, World System de Emanuel Wallerstein, y que irrumpirá, por último, desde el gobierno de William Clinton con el nombre de globalización, pasando entonces de la internacionalización de la parte productiva del capital en las transnacionales a una etapa financiera y monetarista de impacto planetario. Es decir, nuestra primera lectura de la teoría crítica no era ya eurocéntrica. Mi obra Filosofía de la Liberación, escrita en 1975, comienza de esta manera. Desde Heráclito hasta von Clausewitz o H. Kissinger, la guerra es el origen de todo, si por todo se entiende el orden o el sistema que el dominador del mundo controla con el poder y los ejércitos. Se trata entonces de tomar en serio al espacio geopolítico. No es lo mismo nacer en el Polo Norte o en Chiapas que en New York. 6. De la primera escuela de Frankfurt descubríamos la materialidad en el sentido de la corporalidad viviente, cuestión que no interesa frecuentemente a los que se ocupan de las posiciones teóricas de la escuela. 7. Quien confía en la vida, Leben, directamente, sin relación racional, con la autoconservación, Selbsterhaltung, del sistema, vuelve a caer, según el juicio de la Ilustración y el protestantismo, en la época prehistórica. 8. La materialidad de la primera escuela de Frankfurt consiste en la afirmación de la corporalidad, Leiblichkeit, viviente, Schopenhauer, Nietzsche, vulnerable, que tiene deseos, Freud, que necesita comer, vestirse, tener una casa, Feuerbach. Esa materialidad antropológica, lejana al materialismo dialéctico soviético, nos era muy sensiblemente cercana en una América Latina sufriente, empobrecida, hambrienta. En el cono sur las manifestaciones multitudinarias gritaban, pan, paz, trabajo, 3 requerimientos estrictamente referidos a la vida, a la reproducción del contenido de la corporalidad, Leiblichkeit.
Por ello, la esfera económico-política tenía especial relevancia, y de allí la necesidad de una crítica frontal al capitalismo. Marx. Voluntad, afectividad, pulsiones inconscientes, exigencias económicas eran integradas al discurso de la primera escuela de Frankfurt. Pero se trataba de una materialidad negativa, se consideraban especialmente los efectos negativos del sistema dominante, el dolor, la miseria. La positividad del sistema oculta siempre la negatividad sobre la que está montada. El punto en que convergen lo específicamente materialista y lo crítico es la praxis que transforma la sociedad. Suprimir el sufrimiento, el telos de esta nueva organización sería la negación del sufrimiento físico hasta en el último de sus miembros. 9. La filosofía de la liberación 10 partía desde el locus enunciationis de la víctima material, del efecto negativo del autoritarismo, del capitalismo, del machismo, pero, y aquí comienza una diferencia abismal, hasta el presente, y debe ser objeto explícito de nuestro diálogo, de la negatividad material del colonialismo, del indio, del esclavo africano, de la guerra del opio contra China, etc. Fenómeno correlativo al capitalismo metropolitano, a la modernidad, al eurocentrismo. La víctima no era ya para nosotros, como para Max Horkheimer, Jürgen Habermas o la tercera generación de la teoría crítica, solamente el obrero, el judío perseguido en Auschwitz, el ciudadano bajo el nazismo, la mujer o el mundo obrero ante la crisis del estado de bienestar, sino que eran las víctimas de un sistema mundial, un world system globalizado desde 1492, que incluía el sistema de la hacienda latinoamericana que explotaba al indio, el de la mita, otro sistema de trabajo obligatorio, pero aplicado a la extracción de plata en minas como la del Potosí, primera moneda mundial del capitalismo colonial, el de las plantaciones con esclavos africanos llevados a la América tropical, de las indias amancebadas con el conquistador, de los niños educados en el cristianismo, dominación cultural por medio de una religión extraña, etc. Fue en ese contexto que la categoría ontológica de totalidad 11, tan importante para Hegel, George Lukács o Heidegger, y por ello para la primera escuela de Frankfurt, se mostró insuficiente. Gracias a la lectura de otro filósofo judío, Emmanuel Levinas XII, ya que todos los miembros de la primera escuela lo eran, y recibieron los fondos para poder comenzar sus trabajos de un judío argentino, es decir latinoamericano, el terrateniente y exportador de trigo de la familia de Felix Weiss, amigo de Horkheimer, que conocimos en París en los 60, junto a Sartre y Ricoeur, pudimos superar un sentido todavía estrecho de la totalidad ontológica vigente desde Horkheimer hasta Marcuse, Carlotto Apel o Habermas. El otro, autrui, de totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad 13, era el pobre, de la económica, la viuda, de la erótica, el huérfano, de la pedagógica, el extranjero, de la política, etc. Múltiples rostros, al comienzo de los 70 habíamos ya comenzado a caminar por la senda de la diferencia, mucho antes que los posmodernos, pero en el sentido de la transmodernidad. El sentido de la materialidad, como corporalidad vulnerable, y la crítica, como la teoría que reflexiona desde el dolor del dominado, explotado, excluido, cobraba ahora firmeza ética, siendo que a la primera escuela de Frankfurt le faltó siempre construir una ética, porque no había podido superar suficientemente la categoría de totalidad 14. Para nosotros, desde la primera generación hasta la tercera, de la teoría crítica, un cierto eurocentrismo todavía ontológico de la filosofía nos impidió vislumbrar un horizonte mundial más allá del europeo y norteamericano. Se tenía una cierta ceguera ante la alteridad planetaria. Por ello, la cuestión hoy denominada de la globalización fue la hipótesis inicial de la filosofía de la liberación desde fines de los 60. Es que la Aufklärung, además de ser justamente criticada por Horkheimer y Theodor Adorno en su racionalismo instrumental, no fue vislumbrada como un movimiento cultural y filosófico que, desde una visión centro-periferia,
Desde el capitalismo colonialista, desde la pretensión de la cultura europea como universal, fue el locus enunciationis de una triple constitución ontológica dominadora, fetichista. En primer lugar, la Ilustración construyó, es un Mecken, lo que Edward Said denominó orientalismo, 15 Europa, por primera vez centro mercantil, por la revolución industrial reciente, hace solo 2 siglos. Enjuició al Oriente, inexistente hasta hoy como categoría estricta de las ciencias sociales o históricas críticas, como lo despótico, atrasado. En segundo lugar, se produjo un contraconcepto o metacategoría sutilmente invisible hasta el presente, el occidentalismo, al decir de Fernando Coronil de Mechelen, el eurocentrismo, del cual ya no podrán liberarse sino muy pocos movimientos intelectuales. Por hegeliano, Marx fue igualmente eurocéntrico, al menos hasta 1868, 16 Freud con su Edipo griego europeo, por supuesto, inexistente en África, por ejemplo, y las 3 generaciones de la teoría crítica, entre otros. La tesis se enuncia claramente, la historia universal va del este hacia el oeste, por lo que Europa es el fin propiamente dicho de la historia universal. 17. En tercer lugar, la Ilustración construyó el concepto sur de Europa, Grecia, Italia, España y Portugal. Estas regiones hicieron historia, pero ya no eran el corazón de Europa. 18, en los Pirineos comienza África. 19. Si España es África, 20 como filósofos latinoamericanos nos preguntábamos, ¿y nosotros somos la periferia colonial de la periférica España? Nos sentíamos como los no humanos de Heráclito, más allá de los muros de Efeso la nada del no ser. 21. Debo decir que en París, en 1962, comencé a reconstruir el lugar de América Latina en la historia mundial para refutar a Hegel. 22. Desde una sugerencia de Leopoldo Sea, el filósofo mexicano. 2. El diálogo con la ética del discurso, la segunda generación de la teoría crítica. Con Karl Otto Appel, tuve el privilegio y el gusto de dialogar durante largos años, a partir de aquel 25 de noviembre de 1923 en que, a 2 semanas de la caída del muro de Berlín, me atreví a criticarlo con base en un Karl Marx repensado desde América Latina. 24. Desde el inicio captamos la diferencia con la primera generación, la primera escuela de Frankfurt, de la cual opino que Habermas fue su último miembro, y el segundo de la segunda, siendo Appel 25 el fundador de esta segunda generación. La segunda generación lanzó un puente entre la filosofía continental, europea, con la epistemología americana y la linguistic turn, que había costado asumir a la primera escuela, ya que coexistió con el Círculo de Viena, pero no pudo construir categorías para poder comprender todo su significado, de allí el desencuentro entre Adorno y Karl Popper, por ejemplo. Appel echaba un puente entre Alemania y Estados Unidos. 26. Habermas, en crisis desde el 68, entendió el nuevo punto de arranque y en su indicativo trabajo que significa pragmática universal. 27. Abrió un panorama dentro del cual se encuentra todavía, es el segundo Habermas. 28. Como latinoamericanos, como filósofos de la liberación que pretendían practicar una filosofía en sentido estricto, siempre bajo la presión de las escuelas analíticas y epistemológicas, que en nuestro medio reproducían el pensamiento anglosajón, las precisas y novedosas propuestas de Appel y Habermas nos parecieron de gran significación, de utilidad. La indicación de una comunidad de comunicación, a partir de la comunidad indefinida de Charles Peirce, ya vislumbrada en la praxis de la comunidad educativa y dialógica de Paulo Freire, o en los movimientos populares o de las comunidades de base en América Latina, daba un cuadro teórico de gran importancia para nuestra filosofía crítica. De ahí que la superación del paradigma solipsista de la conciencia, que incluía inevitable e igualmente a la primera escuela de Frankfurt, era un paso adelante de importancia. No se negaba el escepticismo ante la razón dominadora de la modernidad, que era la posición de la primera escuela, pero se afirmaba la universalidad de una razón discursiva que superaba la razón puramente analítica de la linguistic turn, en aquello de que el que habla presupone ya siempre una comunidad lingüística,
Y reconoce al otro argumentante como un participante simétrico, como una persona que es fin y no medio, con igualdad de derechos, siguiendo la lógica socialista de Peirce, donde la ética es el presupuesto de la comunidad científica. Es decir, se afirmaba el a priori de la ética con respecto al uso argumentativo de la razón, ante una tradición analítica que al final podía caer en un escepticismo ante la razón como tal, como en el caso de Rorty. En otras palabras, la crítica de la razón instrumental desde Horkheimer podía derivar en un cierto irracionalismo. 29. La segunda generación, entonces, criticó a la primera por encontrarse todavía dentro de un paradigma solipsista cognitivo a partir de la conciencia. Por el contrario, comenzar por la comunidad de comunicación y del lenguaje abría el nuevo ámbito de una pragmática, un horizonte intersubjetivo, ético y político, de las pretensiones de validez. Habermas escribe. El núcleo racional de estas operaciones miméticas, refiriéndose a la teoría estética de Adorno, solo podría quedar al descubierto si se abandona el paradigma de la filosofía de la conciencia, y si se lo sustituye por el paradigma de la filosofía del lenguaje, del acuerdo intersubjetivo o comunicación, y si el aspecto cognitivo instrumental queda inserto en el concepto, más amplio, de racionalidad comunicativa. 30. Esto era un logro importante que nos apresuramos a asumir, aunque con las limitaciones evidentes de diferentes puntos de partida. Sin embargo, ante la comunidad de comunicación o discursiva se captó rápidamente la necesidad de efectuar un desarrollo, dada la exigencia de mayor complejidad crítica del mundo periférico, que incluye además al centro, y esto en dos dimensiones. La primera, en la propia comunidad de comunicación, advirtiendo la necesidad de hacerse cargo de manera detallada de todo el tema de la exclusión, es decir, de todos aquellos que son dejados en la exterioridad de dicha comunidad, y en segundo lugar, la necesidad de articular el nivel formal de la comunicación o discursividad con el nivel material de la reproducción de la vida de los miembros de la comunidad, recuperando así una comunidad material, tanto de Marx como de la primera escuela de Frankfurt. En cuanto al primer aspecto, era fácilmente comprensible. El excluido de la comunidad de comunicación, enfoque siempre primero en la filosofía de la liberación, planteaba una problemática que no era central para la ética del discurso, mientras que sí era esencial para una ética de la liberación. El otro de Levinas nos advertía sobre la negatividad invalidante del excluido de la comunidad. El bárbaro, el asiático, el esclavo, la mujer, etc. en el mundo helénico nos hablan de la negación de la humanidad del excluido. La definición aristotélica debe leerse así: es humano el viviente que habita la ciudad, griega, los otros no lo son plenamente. Cuando Parménides expresa, el ser es, lo griego, el no ser no es, por ejemplo el bárbaro, formula la ontología cerrada de la dominación. En la totalidad de la comunidad en consenso puede aparecer interpelante a alguien que reclame, he sido excluido de la discusión, o, en otro caso, tengo un argumento distinto que falsea el enunciado con pretensión de verdad aceptado por todos. El excluido o el disidente emerge dentro de la totalidad del discurso como la alteridad. Como expresa correctamente Aubrac Wamar. La pretensión de verdad de los enunciados empíricos implica la referencia, Dembesuk, de estos enunciados a una realidad que, hasta cierto punto, es independiente del lenguaje. 31. Las exigencias de racionalidad se refieren a los argumentos sin consideración a las personas, mientras que las obligaciones morales se refieren a las personas sin consideración a los argumentos. 32. Lo cual nos exigiría distinguir entre una pretensión de verdad, una cierta referencia a la realidad, y una pretensión de validez, una referencia moral intersubjetiva. El descubridor disidente, como Galileo, que ha visto que Venus rota alrededor del Sol, o el excluido político, la mujer que descubre que el machismo dominador le impide ser un ciudadano elector, quedan fuera del consenso vigente e irrumpen con un enunciado que con una nueva pretensión de verdad se opone a la antigua pretensión de validez de la comunidad.
El enunciado del descubridor falsea la verdad aceptada e intenta invalidar 33 el consenso dominante. El enunciado práctico del excluido igualmente falsea la pretensión de justicia del sistema en el poder y rompe el consenso legitimante. Produce lo que Antonio Gramsci llamaría el pasaje de un consenso hegemónico, aceptado por todos, a una situación de dominación, la coacción de la sociedad política contra los excluidos que han cobrado conciencia de su verdad. La injusticia del sistema, que pone en cuestión la legitimidad, la validez del sistema. 34. La exclusión es esencial en el momento discursivo para la filosofía de la liberación, porque es desde el otro, en la exterioridad, desde donde surgen interpelantes las nuevas pretensiones de verdad. No es la fetichización de la disidencia a la Lyotard, sino, al contrario, la articulación del consenso, con pretensión de verdad y validez, que debe ser puesto en cuestión desde la novedad o disenso de una nueva pretensión de verdad, que luchando por su reconocimiento alternativo se opone a la pretensión de validez vigente hasta transformarla, a través de la falsación, de la verdad e invalidación, de la validez, en una pretensión de verdad probada intersubjetivamente, es decir, aceptada también con pretensión de validez. Esto, en política, es fundamental como proceso de deslegitimación de lo vigente y progresivo desarrollo de la nueva legitimidad. En cuanto al segundo aspecto, la cuestión es más crucial todavía. Se trata de articular, sin última instancia y sin negación del otro campo, la comunidad de comunicación con la comunidad de reproducción de la corporalidad viviente del argumentante. 35 de alguna manera es la continuación del primer aspecto. El tema lo sugiere Horkheimer cuando escribe: la actual crisis de la razón consiste en que ninguna realidad en particular puede aparecer per se como racional, vaciada de su contenido. Todas las nociones fundamentales se han convertido en meros envoltorios formales. Al subjetivarse, la razón también se formaliza. 36. Si todos los participantes simétricos de una comunidad de comunicación decidieran suicidarse, para mostrar por ejemplo su valentía en cuanto tal, su decisión no sería válida. 37. Se habrían cumplido las condiciones formales de la validez, pero su contenido, en su no verdad diría Adorno, lo invalida. El contenido último, o el criterio de verdad, es la producción, reproducción y crecimiento de la vida humana en comunidad, en último término de toda la humanidad. 38. Este es el principio de orientación de la argumentación, también es el criterio de la selección de los expertos en la discusión, y es criterio correctivo material ético en la discusión misma. Por otra parte, y en el caso límite, la víctima excluida tiene una experiencia del sistema, cuando es crítica, que le permite acceder desde su negatividad a la positividad, a la realidad que sufre en su corporalidad. La injusticia es vivida como dolor. La comunidad de los productores, intersubjetividad de un conjunto de seres corporales vivientes, y por ello con necesidad, Bedürfnis, de comer, beber, exigía articularse con el momento de la comunicación. El acto de habla, speech act, de la víctima, el otro de Levinas, que clama, yo te digo que tengo hambre. Es un acto de habla que involucra no solo la exigencia de participación discursiva como interpelación ético-lingüística de un posible excluido de la comunidad de comunicación, sino igualmente la exigencia material del excluido de la comunidad de la reproducción de la vida. Descubríamos así la manera de un retorno a Marx desde la misma problemática de la segunda generación. El pobre de la filosofía de la liberación era un excluido de la comunidad material 39 que nos remitía a la economía y no solo a la sociología. Observábamos que el abandono de la economía se había extendido en los filósofos críticos. En los países capitalistas avanzados, el nivel de vida ha subido con todo tan lejos que el interés por la emancipación de la sociedad ya no puede expresarse inmediatamente en términos económicos. La alineación ha perdido su forma económicamente evidente. 40. Quizá esto sea válido, y habría hoy que discutirlo, para el centro, el grupo de los 7, es decir,
algo más del 15% de la humanidad, 41, pero, como latinoamericanos, nos escandalizó la parcialidad provinciana de este juicio filosófico. Es importante advertir que Habermas construye su discurso sobre Durkheim, Mead, Weber, Parsons, sociólogos, pero no sobre Smith, Ricardo, Marx, Gibbons, Marshall, Keynes o Hayek. ¿A qué se deberá la ceguera con respecto a la economía? ¿No se habrá perdido el sentido material de la reflexión filosófica? Y si no hay consideración de la materialidad de la existencia humana, de la negatividad del hambre como punto de partida, como lo hacen Ernst Bloch o Horkheimer, entonces el sentido crítico, que para la primera escuela era esa negatividad material, real, histórico, se ha esfumado. La segunda generación, al perder el sentido material, y por ello crítico negativo, no en relación a una comunidad de comunicación discursiva, sino a comunidad de seres humanos corporales vivientes, cayó en un cierto formalismo moralista. 42. Nuestra relectura de Marx nos permitía aclarar el tema de la exterioridad totalidad en las comunidades formal discursiva y material de producción. En los Grundrisse, Marx escribe sobre el trabajo vivo, lebendige Arbeit, en cuanto indeterminado, es decir, sin haber sufrido la subsunción, subsumption, del capital, la totalidad. El trabajo vivo, existente como abstracción, este despojamiento total, esta desnudez de toda objetividad, como existencia puramente subjetiva del trabajo. El trabajo como pobreza absoluta, esta solo puede ser una objetividad no separada de la persona, que coincide con su inmediata existencia como corporalidad. 43. Esa subjetividad carnal desnuda es la materialidad como última instancia en el sentido de Marx y de la primera escuela de Frankfurt. En América Latina, en México, hay que ser ciego para no verla en cada calle de nuestra delegación de Iztapalapa. La filosofía enfrenta esa materialidad negativa inevitablemente. Cuando el excluido de la reproducción de la vida, porque, sin salario, muere de hambre el sujeto que vive en un mundo donde solo en el mercado, mediando dinero, puede comprar los satisfactores para sus necesidades. Interpela lingüísticamente en la comunidad de comunicación gritando, yo te exijo que te responsabilices por mi hambre, nos enfrentamos a un speech act complejo que incluye el momento material, económico. 44. No era en realidad, meramente, un nivel económico, era toda la esfera material, que tiene su principio ético y político y sus instituciones históricas, sistémicas. 3. Temas para un diálogo posible con la tercera generación. Como resultado de nuestro aprendizaje en el estudio de las dos primeras generaciones de la escuela, pudimos de pronto comenzar a internarnos en temas de gran pertinencia en América Latina y el mundo periférico poscolonial, que representa más de las 3/4 partes de la humanidad presente. Era evidente que si se aplicaba lo ganado articulando la distinción entre A, totalidad / diagonal exterioridad, o sistema / diagonal alteridad, exclusión, B, lo material, corporalidad intersubjetiva o comunitaria, / diagonal formal, procedimental discursivo, normativo, desde C, la positividad, dominante, / diagonal negatividad, víctimas. Se producen cruces de cadenas problemáticas o argumentativas que aportan algunas novedades no exploradas del discurso ético y especialmente filosófico-político. La discursividad crítica de la comunidad de los oprimidos o excluidos. Si el problema de la validez, que en la política es la cuestión de la legitimidad, 45 se sitúa en una comunidad de excluidos, por ejemplo, en un grupo de indígenas mayas en Chiapas, en un grupo de mujeres en Kenia, entre los Black Americans en Estados Unidos, entre los vendedores ambulantes en toda la periferia poscolonial, en la clase obrera de India o China, en los adultos mayores transformados en actores políticos en Argentina o México, en los campesinos empobrecidos por la competencia desleal por las ayudas vertidas a favor de los productores agrícolas en Alemania o Estados Unidos, entre los inmigrantes pobres desprotegidos, etc., resultan desarrollos filosóficos dramáticos. En efecto, si es válido el acuerdo,
El consenso que es resultado de un proceso discursivo donde los afectados han podido ser participantes que operan simétricamente, los excluidos, por definición, se quedan fuera de tal proceso. Esto invalida el acuerdo al menos con respecto a esos no participantes afectados. Pero si esos excluidos constituyen por su parte, que puede ser ilegal o ilegítima para el Estado de Derecho vigente, una comunidad de comunicación y llegan a nuevos acuerdos, habiendo participado simétricamente entre ellos en un discurso, dicho consenso es ahora válido, al menos para ellos, y además crítico, en el sentido de la primera escuela de Frankfurt, con respecto al consenso anterior, que ahora aparece como dominante. Hemos así llegado al momento de indicar la diferencia de la filosofía de la liberación desde un mundo poscolonial, periférico, en un mundo que desde el siglo XV comienza a globalizarse, con la tercera generación de la teoría crítica. Entonces, ante la primera generación de la teoría crítica debemos recuperar a. La materialidad, corporal, ecológica, económica, cultural, y b. La negatividad, ya que la crítica parte de la materialidad negativa. Ante la segunda generación, debemos subsumir c. La discursividad, que implantada en d. La intersubjetividad comunitaria nos permite una más adecuada y compleja comprensión de la realidad social, desde el consenso que legitima el orden vigente. Pero, más allá, Gen 6, de la primera y segunda generaciones, afirmamos primeramente la exterioridad, exterioritat, categoría definida con mayor claridad conceptual que Horkheimer, Adorno o Marcuse por Levinas, y no adecuadamente comprendida por Derrida y considerada por Axel Honneth como teológica, no llegando a comprender la narrativa semita que permite una hermenéutica filosófica no habitual en la filosofía moderna occidental, que permite situar mejor a las víctimas, que son sujetos sufrientes invisibles para el sistema vigente, y f. La discursividad crítica, y crítica en un sentido más radical que la primera y segunda generaciones, por ser comunitaria, ante la primera generación, y material, ante la segunda, que surge desde el consenso de la comunidad de los oprimidos, de las mujeres, las razas no blancas, los marginales, los adultos de la tercera edad, los niños, las naciones poscoloniales y las clases obrera, campesina, las culturas subalternas indígenas, etc. Ese consenso comunitario material negativo en la exterioridad es el punto de partida crítico, más allá de lo sospechado por las tres generaciones de la teoría crítica. En efecto, esto se encuentra aún más allá también de la tercera generación, porque desde la década de los 70 la filosofía de la liberación situó la exterioridad material de las víctimas en la globalidad del mundo metropolitano / poscolonial, centro / periferia, machismo / feminismo, etc., que supera el eurocentrismo escéptico de la tercera generación, que siguiendo a Adorno, parece no haber entendido que la no verdad, un Wahrheit, es con respecto a todos esos polos de dominación, también mundial, la no verdad del colonialismo eurocéntrico. Europa tiene mucho que pedir perdón al mundo poscolonial antes de criticar el imperialismo norteamericano, como lo ha indicado Ares Marian Young de Chicago. Es decir, a la primera generación le criticaremos su modelo solipsista de la conciencia, criticado por Apel y Habermas, a la segunda, la pérdida de la materialidad, y con ello la criticidad en el sentido fuerte. A la tercera, el permanecer en el tradicional eurocentrismo, sin poder ponerse junto a los actores colectivos de los nuevos movimientos sociales en el horizonte global, mundial, ante el imperio de turno. La crítica ha quedado atrapada en una mera crítica de la razón, del eros, y de muchos otros aspectos ciertamente importantes, pero que no son los que acucian más violentamente al 85% de la humanidad del sur, la lucha por la construcción efectiva de un nuevo orden mundial, poscolonial, postcapitalista, transmoderno. 46. Ahora estamos en condiciones de comprender la intuición de Gramsci,
aunque deba ser igualmente desarrollada, porque tenía las limitaciones propias del paradigma solipsista de la conciencia, más un cierto materialismo estándar. Escribe el gran pensador italiano. Si la clase dominante, ha perdido el consenso, no es más dirigente, es únicamente dominante, detenta la pura fuerza coercitiva, lo que indica que las grandes masas se han alejado de la ideología tradicional, no creyendo ya en lo que antes creían. 47. Para Gramsci una clase es dirigente cuando ejerce el consenso de las mayorías, es hegemónica, indicado arriba en los incisos C y D, hasta aquí lo sigue Ernesto Laclau, pero si pierde dicho consenso por el surgimiento de un consenso crítico de sectores hasta ese momento obedientes o excluidos, indicado más arriba en el inciso F, deberá recurrir a la pura coerción, pasando así de una situación de hegemonía a una de dominación, aquí ya no lo sigue Laclau. El antiguo consenso es ahora descubierto, y se transforma, cuestión que no puede analizar Habermas, como consenso dominante, pierde legitimidad. El consenso antihegemónico crítico, descubierto por la filosofía de la liberación después de subsumir las cruciales distinciones de Apel y Habermas, pero desde la exterioridad de Levinas y la reinterpretación de Marx, comienza un proceso de legitimación creciente. La sufragista femenina ilegal e ilegítima para el consenso positivo hegemónico, perseguida en el Estado de Derecho machista, comienza a hacer valer la lenta y creciente legitimidad de un nuevo derecho nacido en la exterioridad del derecho dominante. Es la lucha por el reconocimiento, pero no por la igualdad, sino por la diferencia, por la exigencia del respeto a la alteridad de la víctima, levinasiana, vislumbrada en sus últimas obras por Axel Honneth 48. Es la lucha por la afirmación del otro como otro, no como lo mismo. No es la incorporación del excluido al orden jurídico vigente, sino la transformación analéctica, del orden jurídico, en el que los nuevos participantes cambian diacrónicamente las determinaciones funcionales de todos los antiguos participantes, constituyendo un nuevo estado de derecho que incluye la alteridad. No es una mera subsunción de la exterioridad, sino una orgánica transformación del orden jurídico, explicándose así el sentido de la evolución histórica del derecho. 49. Pero, y esto es lo esencial, a partir del consenso crítico de los excluidos comienza toda una filosofía, no solo la lucha por el reconocimiento, esto es solo el punto de partida, sino de la lucha como praxis de liberación. Marx y Horkheimer apreciaban hablar de la Befreiungspraxis, en la que poco o nada ha analizado la tercera generación. 50. Esto debe integrar no solo la exclusión discursiva, formal, sino también la exclusión material, ecológica, económica, cultural, el pauper de Marx. Es decir, se hace cargo primeramente de los efectos negativos, frecuentemente no intencionales, unintentional diría Adam Smith, de los campos materiales de la existencia humana. Cuando los obreros organizaron trade unions en el siglo XIX, partían de la corporalidad sufriente del trabajador en la creación de plusvalor no retribuido en el salario. Cuando los esclavos se rebelaron contra sus señores, crearon consenso desde el sufrimiento de su piel negra. Cuando los ancianos son recluidos en asilos como seres desechables por el mercado capitalista, se levanta la Revolución Blanca, por la blancura de sus canas, exigiendo el cumplimiento de nuevos derechos, cuya legitimidad nace en la propia comunidad de comunicación de los excluidos, contra la legitimidad excluyente del consenso dominador del capitalismo vigente. La exterioridad de su subjetividad, en la economía la corporalidad del trabajo vivo en Marx, anterior a la subsunción en el capital, es el punto de partida. En el mismo orden de cosas se encuentra, por ejemplo, la actual situación, chocante pero no por ello menos real, de una guerra por el petróleo. En Irak, fruto de la sabiduría popular, el consenso crítico de los oprimidos, se expresa un dicho que corre de boca en boca: la serpiente grande expulsó a la serpiente chica. Hussein era la chica, la invasión norteamericana es la grande.
El acuerdo discursivo de la población en la exterioridad de la cultura occidental y cristiana crea sobre esta situación la legitimidad de las acciones de los patriotas que defienden el territorio de la comunidad política invadida. Para la positividad del consenso vigente norteamericano, los que luchan contra las fuerzas aliadas son terroristas, juicio consensual desde la legitimidad dominante, de las burocracias políticas y la mediocracia del centro y de la periferia domesticada. Para los patriotas sunitas o chiíes, desde el consenso del bloque social de los oprimidos, el popolo para Gramsci, gracias al nuevo consenso crítico, es legítimo luchar contra los invasores. Este argumento lo usó George Washington para motivar la emancipación en el siglo XVIII contra los ingleses, Miguel Hidalgo contra los españoles al comienzo del siglo XIX, la resistencia francesa en el siglo XX contra la invasión nazi. Se enfrentan así dos consensos y dos legitimidades contradictorias. ¿Cuál es la respuesta al aparente dilema desde una política material y discursiva crítica? Son los dos actos militares, el del invasor neocolonial o por petróleo, y el del que defiende su comunidad política, su patria, políticamente legítimos y normativamente simétricos? ¿Son ambos perversos desde una posición pacifista o no violenta? 51. Creo que con lo explicado anteriormente la respuesta es obvia. La cuestión de lo social, los campos materiales se cruzan con lo político. En la periferia poscolonial, y muy especialmente en América Latina, la pobreza de las grandes masas es el resultado de una política neoliberal salvaje aplicada durante los 3 últimos decenios, pero especialmente después del derrumbe del socialismo real en 1989. Si lo social, como Hannah Arendt intenta proponer, debiera excluirse del campo político, lo político dejaría absolutamente de tener sentido en el sur. Es necesario saber integrar lo social a lo político. Esquema 3.1. Lo social, lo civil y lo político. En un texto por demás desafortunado, pero que muestra sus limitaciones, Hannah Arendt arremete contra el fundamento material de la política. Tras las apariencias existía una realidad y esta realidad era biológica y no histórica. 52. La necesidad imperiosa que se nos hace patente en la introspección es el proceso vital que anima nuestros cuerpos. Esta realidad es lo que, desde el siglo XVIII, hemos convenido en llamar la cuestión social, es decir, lo que, de modo más llano y exacto, podríamos llamar el hecho de la pobreza. Bajo esta necesidad, la multitud se lanzó en apoyo de la Revolución Francesa, la inspiró, la llevó adelante y, llegado el día, firmó su sentencia de muerte. Cuando estos se presentaron en la escena de la política, la necesidad se presentó con ellos y el resultado fue que el poder del antiguo régimen perdió su fuerza y la nueva república nació sin vida. Hubo que sacrificar la libertad a las urgencias del propio proceso vital. Se habían abandonado los fundamentos de la libertad a los derechos de los sans-culottes. 53. Arendt y muchos otros oponen, excluyéndolos, el momento material de la política a los momentos formales, de la comunicación en la esfera pública, de la legitimidad, de las exigencias procedimentales, del Estado de Derecho. Lo social consistiría en un ámbito 54 del campo político donde se entrecruzan, overlapping, los requerimientos de los campos materiales. Así, el campo económico establece en el sistema 55 capitalista una clara diferenciación entre los propietarios del capital, con mayores bienes, ricos, y los asalariados, con menores bienes, clase obrera, y una población creciente, en este momento histórico de la globalización, en especial en la periferia poscolonial, de desempleados estructurales, el pauper post festum de Marx, los pobres propiamente dicho, que no pueden reproducir sus vidas institucionalmente. Estos últimos son, en sentido estricto, los excluidos socialmente, es decir, el fenómeno de la exclusión social. Los campos materiales no son políticos, no forman parte como tales del campo político, pero condicionan y determinan muchos efectos, positivos y negativos, en el campo político.
Los efectos negativos de los campos materiales en el campo político se presentan con la denominación de la cuestión social. En efecto, un sistema como el capitalismo, que tiene al mercado o al mundo de las mercancías como su referencia obligada, sea por la compra o la venta de todos los componentes de sus determinaciones esenciales, produce por su propia lógica desequilibrios que el mismo Hegel, a partir de sus lecturas de Adam Smith, conocía perfectamente. 56 Es responsabilidad de la política una cierta intervención para corregir esas desigualdades. El hecho de que existan secretarías o ministerios de Hacienda, de Economía, Trabajo, Ecología, Educación o Cultura, etc., muestra que inevitablemente la política, en el nivel de sus instituciones, opera como un factor que conduce la vida de la comunidad a soluciones más equilibradas en el nivel material. Y, por ejemplo, los grupos excluidos en lo social, las masas empobrecidas, las mujeres en un sistema patriarcal, los no blancos en el racismo blanco, los desempleados, etc., efectos negativos de los campos materiales, cuando toman conciencia crítica, en el sentido descrito de consenso discursivo de los nuevos derechos, de simples miembros o sujetos pasivos de la opresión o exclusión social, pasan a ser actores. Nacen así los movimientos sociales, que originariamente y como tales no son políticos, pueden ser sindicatos, agrupaciones de ayuda, asociaciones civiles, entre otros. Cuando el movimiento social, constituido por miembros víctimas de los campos materiales, traspasa o cruza el umbral del mero ámbito social y penetra el campo político propiamente dicho, es decir, el asalariado se presenta como ciudadano miembro de una comunidad política, las reivindicaciones sociales adquieren un carácter de exigencias civiles. Se ha pasado a una esfera del campo político o político que podemos denominar la sociedad civil 57. Pero todavía es posible traspasar un segundo umbral, indicado por las flechas B2 y C2. El pasaje de la sociedad civil, 2, a la sociedad política, 3, y constituirse de una asociación civil de sufragistas británicas en el siglo XIX, por ejemplo, en parte del Labour Party, intentando tener una presencia femenina efectiva en las instituciones del Estado. Aquí el movimiento social y civil pasaba a ser explícitamente un movimiento político institucional de la sociedad política. Se originarán tantos movimientos sociales como conflictos aparezcan en los campos materiales, ecológico, económico, cultural, familiar, religioso, etc., efecto de la emergencia de grupos sociales excluidos de la ciudadanía plena y por ello sin posibilidad para expresar sus derechos en el cuerpo legal del orden político. Este tema es el momento crítico por excelencia de una 58 política de liberación, donde a la identidad del orden vigente se le enfrenta desafiante la diferencia, con tantos rostros de oprimidas y oprimidos en la esfera material del campo político, o de excluidas y excluidos en la esfera formal, como el sistema del derecho haya producido a manera de efectos negativos no intencionales de sus acciones e instituciones. La exclusión social puede entonces ser igualmente política, y el movimiento social que comienza desde fuera del campo político, lo transforma debido a su lucha por el reconocimiento de la diferencia. Esquema 3.2 Los diversos sujetos y actores del ámbito social, de la sociedad civil y de la sociedad política. Es decir, el poder social de los movimientos sociales, como unidad consensual de las voluntades del grupo excluido en el ámbito social, que va creando nueva legitimidad, lucha para devenir poder político, visto como unidad consensual de las voluntades de ciudadanos miembros del campo político, de asociaciones civiles que pueden llegar a institucionalizar políticamente sus reivindicaciones. 59. Algo sobre la organización política, la acción estratégica. De la misma manera, una cierta falta de realismo con respecto a las instituciones del Estado lleva a una falta de sentido crítico en la estrategia política. No se trataría de una política de organización, dicen, sino de una política de acontecimientos. Falto de una referencia institucional estratégica, como el Estado,
que sin embargo se debe siempre transformar, las mediaciones estratégicas se tornan insignificantes. Para Antonio Negri, al final, la multitud global ante el espectro del imperio, para él, sin ejército y sin exterioridad, puede contar con algunos intentos de organizaciones tales como las ONG. Bien poco podrá acumular de potencia esa multitud pasto de la mediocracia, como la llama Giorgio Agamben, que conoce el poder político del magnate de los medios de comunicación como Berlusconi, que fabrica infaliblemente la interpretación de toda acción o institución política. Es sabido que la interpretación del acontecimiento es la que puede crear la conciencia de las multitudes, la opinión pública manipulada. Dicha fabricación de sentido distorsiona completamente los acontecimientos mismos. Al final, lo que acontezca en Seattle, Génova o Cancún es lo que la mediocracia nos presenta en la información invertida. Los medios no argumentan, presentan videos, imágenes, los machacan, los repiten, crean una unanimidad imaginaria, fetichizada, con un completo control sobre el sentido de lo político. ¿Se puede en ese caso esperar de manera políticamente pasiva la maduración de una política de acontecimientos? Pareciera que la razón y la voluntad política de las masas oprimidas, de los estados particulares poscoloniales, de los marginales, empobrecidos, de los pueblos originarios de todos los continentes, de los excluidos y condenados de la tierra, exigen también mediaciones institucionalizadas que deben crearse progresivamente, las imprevisibles o las ya conocidas o las transformables, para que una estrategia empírica pueda ir abriéndose camino. Cuando el Foro Social Mundial de Puerto Alegre expresa "otro mundo es posible", el postulado práctico de todos los postulados abre nuevos horizontes donde se pueden inventar lentamente, sin presupuestos sabidos, humildes ante las experiencias de la base unida por redes globales, Frombado, organizaciones políticas en todos los niveles, desde los campos económico, familiar, de vecinos, deportivo, artístico, cultural, teórico. Nuevos movimientos sociales cuyos participantes saben también transformarse en actores políticos. De diferentes instituciones, no solo de la sociedad civil, sino igualmente de la sociedad política, del Estado. Los partidos políticos críticos, que deberán transformarse tanto como la realidad exija, deberían desempeñar de todas maneras una función más activa, no como vanguardia, sino como escuela de política, a la retaguardia de las masas populares, como instituciones críticas del ejercicio del poder, elaborando alternativas como lugar de discusión de postulados, proyectos, modelos, fines, estrategias, tácticas, medios, para que sea posible la reproducción y desarrollo de la vida de la comunidad política, para que su participación democrática, simétrica, autorizada sea posible, dentro de un realismo de la factibilidad que se sitúa entre la imposibilidad del anarquista, de lo que es empíricamente imposible, y la imposibilidad del conservador, de lo que empíricamente es todavía posible en un sentido crítico. La esperanza, más allá del pesimismo conservador y más acá del optimismo del anarquista, es movilizadora cuando ejerce un poder factible que transforma las estructuras vigentes desde un postulado que es necesario llenar de contenido, un mundo donde quepan todos los mundos, como proclaman los zapatistas.